Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos proféticos, tiempos que debemos considerar de acuerdo a lo que Dios habló en el pasado. Ya lo estamos viviendo y pronto sucederán otras cosas. Debemos ser guiados por la palabra de Dios. Dios es el creador del planeta, Dios es el creador de las naciones, Dios es autoridad y ha establecido autoridades en cada nación. Las autoridades no son puestas por el hombre, son puestas por Dios. Todo lo debemos conocer de acuerdo a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, para no caer en confusión, no caer en engaños y no estar atribulados como algunos lo están. Dios quiere de que toda persona en la tierra se acerque a Él porque Él es el Creador. El hombre nace apartado de Dios por el pecado que cometió Adán y Eva. En Adán todo ser humano nace en muerte espiritual. Nacemos apartados de Dios. La religión no nos ayuda en nada, solamente Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Solamente en Jesucristo hay salvación. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, y estamos dando a conocer lo que enseña la Biblia de acuerdo a los tiempos proféticos de este siglo XXI, año 2020. Estamos hablando de profecía y debemos creerle a Dios. Por eso, bienvenidos a este programa. Hoy estaremos hablando de la oración que debemos hacer por las naciones y por las autoridades de cada nación debido a la tribulación que se está viviendo en toda la tierra, donde naciones y autoridades están siendo afligidas. No solamente las autoridades, sino todos los habitantes del planeta Tierra están siendo sacudidos. Todo esto está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Dios nunca nos toma por sorpresa. Lo que Dios hace en la tierra previamente lo anuncia y estamos en medio de la profecía. Pero todo juicio de Dios es temporal. Así que estamos entrando a un nuevo tiempo que es la primavera. Este es un tiempo de luz, tiempo de alegría. El invierno quedó atrás. Este virus, el coronavirus COVID-19, tiene que ver con el invierno, pero ya estamos en la primavera. ¿Y cómo contrarrestar ahora este virus? En oración, haciendo guerra espiritual en la oración. Y hoy estaremos hablando de la importancia de la oración en las naciones y por las autoridades de cada nación. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Dios quiere que no temamos, que no entremos en miedo o en pánico o que estemos preocupados, porque, bueno, Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y si conocemos a Dios, bueno, Él quiere siempre el bien para su pueblo, Él quiere siempre el bien para todos. Por eso dice la palabra también que toda persona que clame el nombre del Señor será salvo. Así es, por eso en Jesucristo hay paz, hay tranquilidad, hay sanidad. Sí, solamente Él puede dar sosiego al hombre. Así es, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Por eso el saludo del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra era paz a vosotros, paz a vosotros. Porque el hombre sin Dios camina con miedo y temor a lo desconocido, a las circunstancias adversas. El hombre en su carne, en la naturaleza de Adán y Eva, camina con miedo, con temor a todo lo que no conoce. Por eso Jesucristo vino a revelar cosas ocultas, secretos, vino a darnos confianza de vivir aquí en la tierra. Por eso nuestro modelo de vida en la tierra es Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, por eso hablamos de Jesucristo, por eso nos llenamos del conocimiento de Cristo. En Cristo está toda la respuesta que el hombre necesita aquí en la tierra. Sí, ciertamente sin Dios el hombre no puede vivir, pero con Dios podemos vivir y podemos tener todo, porque con Dios Él da cumplimiento a
a cada promesa. Y Él ha establecido para este año 2020 que Él va a dar cumplimiento, que Él va a dar terminación a todo lo que nos ha prometido. Así que yo creo que todos tenemos un propósito de Dios para seguir con vida. Y Dios va a cumplir esos propósitos en nuestras vidas en este año. Y ninguna contingencia va a suplantar los planes de Dios. Así es, este año 2020 es un año muy importante en la profecía. El 2020 habla de una visión, es la visión de lo espiritual, es la visión del águila. El águila se mueve libremente en el aire y desde el aire está viendo su presa. Por eso esta es una visión de Dios, de libertad que nos da a todos para que caminemos libres del miedo, del temor ante toda circunstancia. El enemigo vendrá como río, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Es la visión del Espíritu Santo que Dios está mostrando o está revelando y está desatando sobre hombres y mujeres que le han creído a Él. Por eso 2020 es un año de mucha bendición en cuanto a la revelación de la profecía. Todo comenzó años atrás. Hemos visto señales en el cielo, luna, sol, señales de eclipses, señales de lunas rojas. Hemos visto tantas señales. Dios nos habla por señales y desde el año 2018 estamos viendo señales para México. México está en el plan de Dios. Por eso estamos orando intensamente por nuestra nación. 2018, 2019, entramos al 2020 y Dios no ha terminado todavía, está comenzando. La primavera es un tiempo de comienzo, pero en medio de todo ello hay una crisis que tiene que ver con un virus que se ha desatado en el mundo entero para confundir, para perturbar, poner tinieblas para que la gente no tenga visión, sino que pierda la visión. 2020 es un año de visión. No perdamos la visión que Dios nos ha dado. Todas las cosas de Dios son para bien. Así que debemos por eso conocer acerca de los tiempos que vivimos y estamos por eso enseñando aquí en La Voz de la Alianza lo que debemos hacer. Si en medio de esta contingencia por el coronavirus hay que quedarse en casa, que sea orando. El poder del cristiano está en la oración. Así que hagamos de nuestras casas, de nuestros hogares, un templo, el templo de oración a todas las naciones de la tierra. Bendigamos allí, no solamente nuestra familia, bendigamos la colonia, nuestros vecinos, bendigamos nuestras ciudades, bendigamos nuestras naciones y todas otras naciones, como estamos viendo hoy, que están siendo flageladas por este virus, como son Estados Unidos, Italia, España, entre otras naciones. Así que debemos orar intensamente en este tiempo. Hoy estaremos hablando de la oración por las naciones y autoridades en medio de tribulaciones. Y leemos Isaías capítulo 26, versículo 16, como dice la Escritura. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Aquí tenemos cómo nos acercamos a Dios a través de la oración cuando estamos en medio de un juicio, en medio de un castigo. Todo castigo, dice la Biblia, Dios a quien ama castiga. El castigo es para corrección, el castigo no es para destrucción, el castigo es para que pasemos a otro nivel de fe. Por eso muchas personas hoy están hablando de la fe. Muchas personas movidas por el Espíritu Santo saben que debemos acercarnos a Dios en un acto de fe, porque Dios es invisible. La fe habla de lo invisible. Dios está en la tierra, está en los cielos y está en la tierra. Ese virus está aquí en la tierra, pero no lo vemos, es invisible. Necesitamos entonces el poder de lo invisible para contrarrestar ese virus de lo invisible, y es nuestra fe. La Biblia habla
acerca de la victoria que tenemos cuando nos movemos en fe. En Primera de Juan, busca allí en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice la Escritura, versículo 4 y 5. 5, 1 Juan 5. 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Se refiere al cristiano. Todos los que hemos nacido en Cristo Jesús es un nuevo nacimiento. No es el nacimiento de la carne de papá y mamá, es el nacimiento en el Espíritu. Así que los que hemos nacido a ser cristianos, vencemos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí habla de la fe. Todo cristiano que camina en fe será victorioso, victorioso de batalla tras batalla. Vengan las enfermedades que vengan, vengan las epidemias, o sea una pandemia, siempre habrá victoria si caminamos en fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace 21 siglos vino a la tierra, hoy se predica, hasta este siglo XXI se sigue predicando el Evangelio de Jesucristo para que toda persona tenga fe. El que cree en Jesucristo, el que cree en el Evangelio de Jesucristo, tendrá la fe de salvación. Tendrá la fe de defensa contra toda obra del enemigo. Es la fe que vence a Satanás, es la fe que vence al mundo. La Biblia habla en Efesios 6 de un escudo de fe. Hay que levantar el escudo de fe contra todas las fuerzas del enemigo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entre el escudo de fe y la palabra de Dios estaremos haciendo derrotar al enemigo de batalla tras batalla. Por eso hagamos de nuestras casas un centro de batalla, un centro de victoria a través de la fe. La fe que ha vencido al mundo. Hagamos oración contra este virus, contra toda pandemia. Pongamos en cobertura de protección bajo la sangre de Jesucristo a todas nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestras colonias. Hoy se habla que puede haber un brote comunitario. Hay que reprender todo brote, toda obra del diablo que quiera traer un brote de este virus COVID-19. Hay que reprender ese brote, hay que reprender esos espíritus territoriales que pueden estar queriendo operar en una colonia, en una ciudad, en un edificio, en fin, donde quiera. Hay que reprender. Esto es un acto de fe, es ejercer autoridad y poder bajo el Espíritu Santo contra fuerzas invisibles que otras personas no ven, otras personas no entienden. Solamente los entendidos, los que somos cristianos llamados a servirle al Señor por el Espíritu Santo, podemos entender, conocer y sabemos lo que debemos hacer. Somos luz y sal aquí en la tierra. Por eso hagamos de nuestros hogares un centro de guerra, un centro de oración, de guerra espiritual para bendecir la colonia, bendecir la ciudad, bendecir nuestro estado, bendecir nuestra región, bendecir nuestra nación, bendecir a nuestras autoridades municipales, estatales, federales, bendecir a nuestro presidente en México y en cada nación. Cada iglesia, cada cristiano bendiciendo a su presidente, bendiciendo a su nación. Este es el llamado que tenemos hoy de parte de Dios para esta pandemia. Estamos en medio de una tribulación, dice la palabra. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Veamos Oseas capítulo 5, versículo 15, porque habla también de estar buscando a Dios.
¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas. El hombre que vive sin ningún problema generalmente no se acerca a Dios. Pero cuando empieza el problema, cuando empieza la circunstancia adversa, cuando empieza la tribulación personal, matrimonial, familiar, laboral, económica, de salud, entonces buscamos a Dios. ¿Por qué esperar hasta ese momento para buscar a Dios? Dios nos ama, Dios quiere que vengamos a Él. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Y hoy estamos en un tiempo donde Dios está llamando al mundo entero, a las naciones del planeta, a que se reconcilien con Él. De eso se trata este virus que está agobiando el mundo entero, pero que es pasajero. Pronto esto terminará, pero Dios está llamando en medio de esta pandemia para que todas las naciones se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, envió a predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra y dijo el Señor: hagan discípulos a las naciones, que todas las naciones se conviertan en discípulos de Jesucristo, y es la tarea que tenemos que hacer aquí en la tierra. Leamos Oseas capítulo 5 versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Jesucristo no vino a condenar al pecador en su pecado. Jesucristo vino a salvar al pecador de la condenación eterna, de que la persona vaya de nuevo a Dios, a la vida eterna. Cristo vino a salvar. De eso se trata la predicación del Evangelio. Por eso estamos predicando el Evangelio con la palabra arrepentíos. Arrepiéntanse de su pecado. Es el requisito para entrar a la salvación. Arrepentimiento es reconocer que estamos equivocados, que vamos en un camino contrario a Dios, que nos estamos corrompiendo. La corrupción viene porque estamos apartados de Dios. Dios no es corrupción, Dios es vida. Solamente en Dios hay santidad. Pero la persona apartada de Dios se empieza a corromper, se empieza a distanciar de la justicia de Dios y comete injusticia. Se empieza a rebelar a los mandamientos de Dios y empieza a golpear al prójimo, a hacer injusticia con los pobres. Todo esto está registrado en la Biblia. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para predicar el Evangelio a los pobres, aquellos que han sido afectados por las injusticias del hombre, por la corrupción del hombre, por la codicia del hombre. Hay mucha injusticia en la tierra y la brecha se ha abierto entre los que tienen y los que no tienen. Cristo vino a traer la justicia del cielo. Por eso solamente en Jesucristo puede haber la salvación, y Dios, por medio de esta pandemia, está hablándole a las naciones: arrepiéntanse de todo lo que han estado haciendo o viviendo y vuélvanse a Dios. En su angustia me buscarán, dice Dios. Y hoy estamos viendo cómo muchas ciudades y naciones están hablando ya de lo que enseña la Biblia. Primeramente vamos a mostrar imágenes de ciudades donde están mostrando la palabra fe. Fe, fe. Es la fe de victoria, la fe que vence al mundo. Y hemos conocido de algunas ciudades como México, en México, sí, y también en Cancún. Sí, Ciudad de México, en Cancún, en Puerto Vallarta, y puede que estén en otras ciudades también. Allí tenemos estas los imágenes. Los hoteles están poniendo en sus edificios esas luces que dicen fe. Allí están mostrando que la única persona que puede salvarnos de esta epidemia es el autor de la fe.
el autor de la fe es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo vino para darnos fe, la fe de Dios. Sin fe no podemos es imposible agradar a Dios. Aquí en Tabasco alguien me enseñó también de una imagen de aquí tenemos este espectacular donde dice fe en Dios, oremos. Así que hay que orar, hay que buscar a Dios. El único que puede ayudar a una ciudad, a toda una nación, a toda familia es Dios. El Dios creador de la familia, el Dios creador de ciudades, el Dios creador de naciones. En el Salmo 86:9 habla de que Dios creó a las naciones con el propósito de la adoración. Dios busca adoradores, que en todas las naciones se le adore, porque la adoración es lo que protege la nación. Una nación que adora al Creador será una nación protegida, será una nación fuerte, será una nación sana, será una nación próspera. Por eso la adoración. El diablo, en su astucia, trata de desviar la adoración de una nación hacia él mismo, usando imágenes, usando ídolos. Por eso en muchas naciones se adora a dioses falsos, se adora al sol, se adora a la luna, se adora a los símbolos del horóscopo, se adora al dragón, se adora a la serpiente. ¿Por qué? Porque el diablo también busca la adoración, pero el diablo busca la destrucción de una nación, busca la ruina de una nación. En cambio, Dios quiere la prosperidad de una nación, la salud de una nación, la paz de una nación, el gozo de una nación, la alegría de una nación. Para eso es la adoración. Por eso Dios creó a las naciones representan gente. Hablar de naciones es hablar de personas, es hablar de gente. Dios creó a la gente, Dios creó a las naciones, puso a la gente en un territorio físico, en el planeta, para que adoren. Por eso, Salmo 86:9 habla de que todas las naciones, al final, pronto veremos ese final, pronto veremos lo que Dios ha intencionado desde el principio, la adoración. Todas las naciones vendrán a adorarle. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Una nación está representada por una autoridad, como puede ser, si es un reino, el rey. En el Antiguo Testamento encontramos a muchos reinos y sus reyes, y ahora se les llama presidentes de una nación. En algunos países son primer ministro, pero son la cabeza de una nación. Hoy Dios está obrando con las autoridades, está obrando con cada persona que está en autoridad. Y también tenemos imágenes. En programas pasados pusimos imágenes de cómo algunas autoridades, presidentes de naciones, están invocando a Dios, están orando a Dios, al nombre del Señor Jesucristo, invocando a Dios en este problema de la pandemia del coronavirus. Y que están reconociendo que sin están Dios reconociendo que no el único que puede ayudar a su nada. país es Dios. Es el cumplimiento de la profecía. Son testimonios de las declaraciones de los presidentes de naciones actuales, naciones latinoamericanas, inclusive de naciones que están en Europa y en los Estados Unidos. La nación más poderosa como son los Estados Unidos. También el presidente el día 15 de marzo convocó a una oración nacional, Día Nacional de Oración.
el vicepresidente también. Estamos viendo cómo él está hablando de la oración, orando por la nación con otros hombres y mujeres que están intercediendo a favor de la tierra. Aquí estamos viendo una foto del vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos en oración una reunión de oración con funcionarios y con otros líderes espirituales y políticos, intercediendo por los Estados Unidos y por el mundo entero. Este es un tiempo donde el mundo está buscando a Dios. Las naciones se están acercando a Dios. Hablar de las naciones es hablar de los líderes políticos, de los presidentes de una nación. Todos formamos parte de esta tierra, formamos parte de un territorio llamado nación, y Dios está de por medio en bendecir a cada nación cuando se le busca en oración. Orar es pedir la intervención de Dios a los problemas y necesidades de una nación. Así que por eso en casa tenemos que intensificar la oración, y los líderes también intensificar la oración. Así es. Estamos ya entrando a Estamos en Facebook y otro medio de comunicación. Y pueden accesarnos a través de la Red Apostólica Maranata Internacional. Pueden conectarse al Facebook. Se pueden conectar a la Red Apostólica Maranata Internacional por Facebook y por YouTube, RAM Internacional, RAM Internacional. Ese es el YouTube. Así que les esperamos. Así es, estamos bendiciendo a todos aquellos que están viendo y oyendo de la palabra de Dios. Aquellos que se conectan ahora por medio del Facebook, en el YouTube y por este medio de comunicación tan importante como es este canal de bendición en la televisión. Así que Dios está dando muchas oportunidades a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier nación, para escuchar de Él. Dios es amor, y la misericordia de Dios nunca cambia. Por su misericordia no somos destruidos. En medio aún de todo juicio, sigue imperando la misericordia de Dios. Por eso creemos que pronto esto sucederá. Esto es temporal, es transitorio, porque ya estamos en la primavera y pronto veremos que todo habrá quedado atrás. Pero tenemos que intensificar la oración de guerra y hablarle a otras personas de Jesucristo, porque hemos sido llamados a ser testigos. Suficiente en casa para orar y también para transmitir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones a través del Facebook, a través del YouTube, bueno, del WhatsApp. Así que cualquier tipo de comunicación, hablemos de Jesucristo. Así es, no perdamos el tiempo, estemos en casa, pero aprovechemos bien el tiempo, como dice la Escritura, buscando a Dios y también enseñando de las maravillas que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros y cómo podemos ser libres de toda esta situación. Y también me llegaron imágenes de un cuerpo policíaco que está también hablando de Jesucristo públicamente. Eso tocó mi corazón. Sí. Esto lo vimos, creo que es de Guatemala. Creo que Así es que vamos a Panamá, compartir Guatemala, con ustedes estas imágenes. Inclina tu oído a mi clamor. Hoy la Policía Nacional Civil está pasando en esta ciudadanía para llevarles un mensaje de salvación, no con nuestras armas, sino con las armas poderosas de Dios, y declararles que ante esta peste destructora, nuestras armas no tienen el poder, pero hay un poder que sí lo tiene, y ese es el poder de Jesucristo. Y hoy la Policía Nacional Civil se hace presente ante la ciudadanía para unirnos en fe, para unirnos en un solo sentir, con un propósito de que para Dios no hay nada imposible, de que Él pelea nuestra batalla. Y hoy, amado vecino, le agradecemos ese esfuerzo que hace por ahí abrigarse en casa, ahí donde a su familiar, a su amigo, a su hermano
cualquier otro problema más grande en este mundo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y hoy ese es nuestro mensaje de fe y esperanza para usted, amado ciudadano de Guatemala. Amén. El Salmo 127 dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántos están hoy conociendo de Jesucristo? Hombres y mujeres que están sirviendo públicamente en un medio o en una área como es la policía, o es el resguardo de una ciudad, en el ejército, la marina. Qué importante y qué bendición. Han recibido el Evangelio de Cristo y saben que la solución está en Jesucristo. Ellos cumplen su función de salvaguardar la ciudad, el país, pero saben de que ellos deben estar bajo la sangre del Cordero de Dios y hablar del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que estamos en un tiempo revolucionario en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sacudiendo estructuras en ciudades y naciones que tienen que ver con lo social, lo económico, lo político, lo religioso. Está escrito en Hebreos: todo será conmovido, todo será sacudido. Está profetizado y lo estamos viendo ahora cumplirse en este tiempo. Por eso el conocimiento de la profecía, el conocimiento de la palabra trae paz, trae seguridad de que Dios está en control y que Él sigue avanzando de acuerdo a los tiempos de cada generación. La Biblia dice que Dios es quien establece el gobierno de cada ciudad, de cada nación. Ninguna autoridad viene por sí misma. Toda autoridad viene de Dios, porque Dios es autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1, habla de que la autoridad Dios la establece y debemos sujetarnos a toda autoridad. Y busca también Daniel 4:17. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Está en el Nuevo Testamento. Esta carta la escribe el apóstol Pablo en los tiempos de Nerón. Eran los tiempos del emperador romano Nerón. Sabemos la historia, cómo Nerón fue un hombre malo, perverso. Inclusive en los tiempos de Nerón fue cuando murió el apóstol Pablo. Pero Pablo estaba reconociendo no la persona, sino la autoridad, la unción que estaba sobre la persona. Era la unción de Dios. Dios da unción para gobernar, para poder administrar toda una nación. De eso está escrito en Daniel capítulo 4, versículo 17, cuando el rey Nabucodonosor se creyó Dios y creyó que debido a su inteligencia, debido a su destreza, a su habilidad política, él había logrado tener todo un imperio mundial, el imperio babilónico, y él se enorgullecía de tener la mejor ciudad, una ciudad con tanto lujo, un palacio como nadie lo tenía. Él estaba lleno de orgullo. Entonces Dios trató con este rey. No es un rey hebreo, es un rey gentil, pagano, idólatra, pero la unción viene de Dios. La unción no viene del hombre. Y Dios determinó que este varón llamado Nabucodonosor fuera el rey de un imperio mundial para los propósitos de Dios. Dios unge a hombres en la tierra para los propósitos mismos de Dios. Por eso las autoridades cumplen el propósito de Dios por medio de la unción. Daniel capítulo 4 versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es el Altísimo, Dios el Padre, el que gobierna las naciones del planeta Tierra. Y Dios pone presidentes, primer ministros, pone reyes en cada nación para que cumplan el propósito de Dios, que cumplan la voluntad de Dios. Es la voluntad de que cada nación viva en paz, viva en justicia, viva en prosperidad, viva en el gozo que solamente Dios puede establecer. Por eso, un presidente debe caminar en el temor de Dios. Un presidente debe estar conociendo de los mandamientos de Dios y debe estar aplicando la palabra de Dios. Una nación que tiene un presidente que está cumpliendo los mandamientos de Dios y está trabajando para ayudar a la gente necesitada, a la gente pobre, Dios está de por medio en bendecir esa nación. Y creemos que esto es lo que ha venido sucediendo en nuestro amado México. ¿Por qué México presentan estadísticas muy diferentes a otras naciones? Porque México está siendo gobernado por un hombre que es temeroso de Dios. Un día le preguntaron quién era su modelo y él dijo, Cristo, Jesús. Entonces, él a veces habla de términos de la Biblia. Él está enfocado a atender la necesidad del pueblo, de la gente necesitada, de los pobres. Jesucristo dijo, el evangelio se predica a los pobres. Jesucristo vino a establecer justicia. Y cuando tenemos a un presidente en una nación estableciendo la justicia de Dios, Dios se agrada y Dios pone un manto de protección sobre la nación. Por eso estamos viviendo tiempos importantes para México. Desde el año 2018 estamos viendo cómo todo ha comenzado a cambiar. El cambio no es de la noche a la mañana, es gradual y Dios va paso a pasito. Por eso la profecía es importante para cada nación. Cada nación tiene su tiempo y estamos en un tiempo importante para nuestra nación. Por eso, al conocer de lo que está escrito en la Biblia, de que Dios es Dios de toda autoridad y que Dios gobierna el gobierno de los hombres, podemos entender por qué ahora muchos presidentes están buscando a Dios. Muchos de los que están sirviendo públicamente, como la policía en Guatemala, está hablando de Dios. No se diga aquí en México, estamos buscando a Dios y tenemos un presidente temeroso de Dios. Así que estamos viviendo los tiempos importantes. La Biblia habla de que todo comienza en la unción. Busca 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, porque Dios unge a los que van a ser autoridad en una nación. La unción viene de Dios. Y aquí tenemos cómo Dios ungió al rey Saúl. Esto es en Israel, en los tiempos cuando pedían un rey. Y entonces Dios les concedió el primer rey a la nación de Israel y fue Saúl. Pero no puede haber rey sin unción. 1 Samuel 10:1 y después del 6 al 7 para que veamos lo que hace la unción. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Allí está la unción con aceite. Ahora veamos qué sucedió en este hombre llamado Saúl, porque la unción hace la diferencia. Versículos 6 al 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. La unción cambia a la persona. No es lo mismo ser una persona de lo civil, una persona que no es el presidente de una nación, al momento de ser ungido esa persona como presidente de una nación o como rey. A partir de allí es mudado en otro hombre, porque Dios estará caminando con esa autoridad en los propósitos para la nación. Esto fue lo que empezamos a ver en cuanto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos imágenes de cuando él tomó posesión. Allí podríamos decir fue su unción. 1 de diciembre. Estamos hablando de cosas reales, cosas históricas que tienen relevancia por la enseñanza de la Biblia con respecto a los tiempos de hoy. Así que tenemos estas imágenes en el momento que una persona recibe la cinta presidencial, recibe los honores para ser investido como un presidente de una nación. En ese momento es la unción. Y desde ese momento ya no es la persona, es el presidente de la nación. Y por causa de la unción que Dios establece en esa persona, Dios juzgará todo lo que tenga que ver con esa persona que se le llama el ungido de Dios. Y Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Toda persona que se levanta contra el ungido de Dios traerá la consecuencia. Por eso esa autoridad, nadie puede tocar a la autoridad. Un día el apóstol Pablo estaba delante de la autoridad espiritual que eran los fariseos, el sumo sacerdote, y entonces el apóstol Pablo estaba enfrentando a estos religiosos. Entonces alguien le dijo a Pablo, Pablo debe saber que él es autoridad, él es el sumo sacerdote. Inmediatamente el apóstol Pablo rectificó, dice, yo no sabía que él era el sumo sacerdote, y rectificó el apóstol Pablo. Dice la Escritura, no toquéis a mis ungidos. Por eso la unción es importante y la Biblia nos enseña a orar. Tenemos que orar por las autoridades para que la unción esté siendo efectiva en una persona. No necesita ser cristiana. Tenemos enseñanza en la Biblia. Dios ungió al rey Ciro, que era persa, en los tiempos cuando Dios iba a rescatar la nación de Israel, y Ciro era un hombre gentil, idólatra, malo, perverso, y Dios le dice, será mi pastor, será mi ungido, y voy a trabajar con este hombre por causa de la unción. Así que tenemos que ser enseñados en la Biblia, en lo que enseña la profecía, lo que enseña el Espíritu Santo, para no caer en engaño del enemigo. Dios está trabajando con las naciones. Dios quiere de que ahora la iglesia levante en oración a las autoridades, porque una autoridad, un presidente que no tenga una cobertura de oración de la iglesia está desprotegido y tomará decisiones equivocadas. Un presidente tomará decisiones correctas si está bajo cobertura de oración. Haya oración, hay protección. Por eso la cobertura de oración es importante. Si nos vamos a quedar en casa, recuerda, una de las oraciones o de los propósitos fundamentales de nuestras oraciones es cubrir a nuestras autoridades. Cubren oración al presidente municipal, al gobernador del estado, a las autoridades que están trabajando, ahora las autoridades sanitarias y sobre todo al presidente de México si somos mexicanos. Cada
cristiano en cada nación, orando por las autoridades. Esto es lo que enseña el Espíritu Santo en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación, en tiempos de esta pandemia. Para que Dios les dé sabiduría de lo alto. En esta semana, en mi oración, siempre estamos orando por el presidente. Hemos enseñado a toda la iglesia del Centro de Avivamiento Cristiano Maranata a orar por las autoridades, y siempre hemos estado orando por el presidente de México, por el gobernador de Tabasco, por el presidente del centro y todos los 17 municipios, todos los presidentes. Estamos poniendo en cobertura de oración a otras naciones, a otros presidentes, pero estamos siempre intercediendo por nuestra tierra. Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón en la oración, el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, como son los tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que se viven, Dios nos librará. Por eso estamos confiando de que seremos librados. El ángel de la muerte, que es el coronavirus COVID-19, está pasando de nación tras nación. No nos comparemos con ninguna nación, debemos intensificar la oración por nuestra nación y Dios nos librará, porque hay un líder que está atendiendo la necesidad del pobre. 2 veces se ha incrementado el salario mínimo, se ha atendido a los adultos mayores, dándole una pensión, está viendo por el rescate de aquellas personas que están desempleadas. En fin, estamos viendo la justicia correr en México. Bueno, por eso Dios está de por medio. Que dice primero los pobres. Sí, estamos viendo todo ello. Y no estamos hablando de cosas en cuanto a lo político, sino que estamos hablando de lo que hoy tenemos que considerar, porque Cristo está pronto a regresar. Y todas las naciones de la tierra un día irán a Jerusalén, dice la Escritura en Zacarías, a glorificar el nombre del Señor. Todos los presidentes de una nación allí estarán. Es necesario desde ahora estar ya abriendo el camino hacia el retorno de Jesucristo. Cristo está pronto a retornar y por eso debemos orar unos por otros y sobre todo estar orando por nuestras autoridades. Así que este es el llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Tenemos saludos? Sí, aquí tenemos unos. La familia Palacios García nos saluda y nos bendice a nosotros y dice que Jehová nuestro Dios nos guarde siempre. Muchas gracias, Dios les bendiga y les guarde también a ustedes. Aquí también hay otra persona que habló y dice saludos y bendiciones para la familia Tax, y enviamos un saludo para Samuel Gómez, que estuvo de cumpleaños. Samuel Gómez, pues muchas felicidades y Dios te bendiga. Rosita y la familia Sánchez Rodríguez nos envían saludos, y a todo el ministerio. Al igual, Joaquín y Delfina nos envían saludos. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Bien, pues queremos hacer un llamado a la salvación para cualquier persona que esté apartada de la bendición de Dios. El camino es muy claro, Dios es amor, Dios nos ama a todo ser humano. Lo único que tenemos que hacer es una declaración conforme a la enseñanza de la Biblia. En Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, dice la Escritura, esta es la palabra de fe que predicamos, es la palabra para la salvación de vida eterna. Si confesamos, si creemos con el corazón que Cristo resucitó de los muertos, y con la boca confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Dios quiere la salvación de toda persona y es a través de un acto de fe. Creer que Jesucristo ya derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Debemos creer en su resurrección. La resurrección de Cristo habla de victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Ahora, si yo creo que Cristo resucitó y con mi boca
con palabra audible, yo declaro que Jesucristo es el Señor, que lo oigan los demonios, entonces seré salvo del diablo y del pecado y de todos los demonios. No hay demonio que toque a alguna persona que diga que Jesucristo es el Señor. Y solamente por el Espíritu Santo podemos estar declarando esta palabra. Por eso, repite después de mí, con ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú podrás repetir esta declaración. Repite después de mí: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y clamo a tu sangre preciosa para ser limpio y perdonado. Reconozco que resucitaste de los muertos. Con mi corazón creo que resucitaste y en este momento con mi boca te declaro el Señor de mi vida. Jesucristo es mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta declaración, dice la Biblia, con el corazón has creído para toda justicia, la justicia de ser perdonado de todo pecado. Dios te limpia de todo pecado, eres justificado de tu pecado. Ahora con la boca has confesado para ser un hijo de Dios, ser salvo. Jesucristo es tu Señor. Ahora enviamos palabra de sanidad a donde quiera que estás. Padre, nos unimos en oración ahora para orar por aquellas personas agobiadas por el coronavirus. Reprendemos ese espíritu, reprendemos la muerte. Diablo, suelta cada familia, suelta cada ciudad, suelta cada territorio. Reprendemos el espíritu del coronavirus y lo enviamos a lugares secos en el nombre de Jesús. Y nunca más volverá. Estamos declarando el manto protector del Espíritu Santo y de la sangre del Cordero sobre cada familia, sobre cada colonia, sobre cada ciudad, sobre cada nación. Y declaramos a Jesucristo, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y vida resucitada en el nombre de Jesús. Si aceptaste a Jesucristo, háblanos, queremos orar por ustedes. Dios les bendiga.